Mi corazón se alegra de verlo, estamos deseosos de verlo. Los mensajes que ahí le enviamos, queríamos que estuviera con nosotros, y es un deseo que hay en nuestro corazón. Entonces yo le voy a pedir al Señor hoy algo en esta oración. Bendito Dios, Padre amado, te doy gracias, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu gracia, Dios. Y te pido, Dios, con todas las fuerzas de mi corazón, que restaures totalmente a César, Padre Santo. Amén. Que seas tú colocando tu mano sobre él. Es tu mano prodigiosa, la milagrosa, la sanadora. Señor, tú eres el que restaura sus vidas. Tú eres el dueño de cada una de ellas. Padre, te queremos pedir unánime. Yo sé que la iglesia también, Padre Santo, todos nos unimos en esta oración, Señor, porque queremos verlo pronto reconfortado, Señor, con esa fuerza y esa vitalidad que le conocimos, Padre. Quita todo dolor, quita todo malestar que tenga en su cuerpo, Señor, y sánale todas sus heridas. Llénala de tu poder y de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza. Bueno, saludamos a los hermanos que virtualmente escuchan esta prédica. Yo los invito a que busquemos en nuestras Biblias la primera de Tesalonicenses y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del verso 3 al 5. Ya lo tenemos, cuando lo tengamos, digamos amén. Los que no tienen Biblia, si quieren, aquí hay dos Biblias. Hay una Biblia. ¿Quieren una Biblia? Perdón. Queremos compartir esta palabra, que todos la leamos, que todos veamos con nuestros ojos lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bendito Padre, yo te pido que en esta mañana tú nos reveles, Señor, el mensaje que traes para cada uno de nosotros. Señor, no endurezcas nuestro corazón, para que estas palabras, Dios de la gloria, queden marcadas dentro de él, que las recordemos, que las traigamos a memoria, Dios, que no se nos olvide, Señor, y que podamos entender cuál es tu voluntad con nuestras vidas, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que seamos todos llenos hoy de tu presencia y de tu Espíritu Santo, para que podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros habíamos venido a través de esa oportunidad que nos dio Dios ya hace un mes completo, 4 domingos, de que nos ha dado la oportunidad de predicar. Habíamos visto la obediencia, el perdonar, la humildad. Hoy vamos a ver la santificación. En la anterior prédica decíamos que la gracia era la llave de la puerta a la santificación, a la obediencia, a la santificación. Humildad, la llave de la puerta a la gracia, y la gracia era la llave de la puerta de la santificación. Entonces vamos a abrir hoy la llave de la puerta de la santificación. Muchos nos hemos preguntado en nuestra vida: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No nos ha rondado esa pregunta en nuestras cabezas? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para con nosotros? Y comenzamos a hacer conjeturas. Muchas veces pensamos y decimos cosas de que, bueno, Dios me llamó porque Dios quiere enviarme a las naciones, porque Dios quiere bendecirme, Dios quiere que yo sea una de las columnas de la iglesia, y Dios me da plata. Y muchas cosas podemos pensar.
que Dios es la voluntad de Él y el propósito. Pero hay cosas que Dios no nos reveló. Muchas veces buscamos, si yo voy a esta iglesia y el pastor ora por mí, me ministra, va a decir cuál es el que me conviene como esposo, cuál es la que me conviene como esposa. Él me va a decir qué debo hacer, dónde debo vivir, dónde debo estar. Y hacemos esas conjeturas. Pero la verdad es que Dios no dejó en su palabra como algo específico para la vida de cada uno, sino que nos dio algo general a todos. Y a través de esta palabra nos dice que la voluntad de Dios es revelada por el Señor y es que nosotros seamos santos, santificar nuestra vida. El apóstol Pablo comienza esta frase porque dice: esta es la voluntad de Dios, y lo resume de una manera: que seamos santos, que crezcamos en santidad, nuestra santificación. El primer pecado que nos muestra a través de esta palabra nos dice inmoralidad sexual, ¿no es cierto? ¿La estamos viendo ahí? Digo que no estuviéramos en fornicación, apartados de la fornicación. Es inmoralidad sexual. Y a través de ello vamos siguiendo de pronto una línea de que seguimos pecando y no nos apartamos del pecado. Hay algo que traía a mi mente una reflexión y decía: muchas veces nosotros le decimos al drogadicto, al alcohólico, al ladrón: Dios puede sacarlo de la droga, Dios puede sacarlo del alcoholismo, y siempre decimos que Dios es poderoso para sacarlo. Y muchas veces en la iglesia hemos visto que la inmoralidad sexual está en nosotros y decimos: somos creyentes, somos cristianos. Y vamos a decirle al drogadicto: Dios te puede sacar de las drogas, aunque no me ha sacado a mí en la inmoralidad. ¿Ustedes creen que es justo ese evangelio? ¿Que será que nos van a creer? Nosotros tenemos que tomar unas decisiones radicales en esta mañana, y es dejar toda la inmoralidad que hay en nuestras vidas. Por eso Jesús dice que libera totalmente a alguien del alcoholismo, de la droga y también de la inmoralidad sexual. Pero usted tiene que creer, porque en la palabra siempre nos habla que nuestros cuerpos son vasos, ¿no es cierto? Y como vasos debemos estar limpios, y como limpios debe estar fuera de nuestras vidas la inmoralidad. Por eso nuestros cuerpos no se pueden mover por pasiones ni con deseos como los gentiles. La palabra nos dice que hay una diferencia: no seamos como los gentiles. Nosotros somos diferentes. Cuando nos analizamos como hijos de Dios, debemos ser diferentes a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer que nosotros debemos buscar la voluntad santa de Dios, porque Él tiene una voluntad para la santificación. Debemos nacer de nuevo, y cuando hemos nacido de nuevo es porque hemos muerto al pecado, porque le hemos dado la espalda al pecado. Y cuando morimos al pecado, esas cosas ya no deben estar en nosotros, porque si no, ¿de qué vale el sacrificio en la cruz que el Señor hizo por usted y por mí? Piensen, fue un sacrificio de la presencia tuya, Señor, y ayudándonos esta presencia tuya automáticamente para llegar a tus atrios, Señor. Yo pido que en esta mañana, Señor, nos ayudes a identificar cuáles son los problemas que aquejan nuestras vidas, que estando delante de ti no podemos vivir una vida santa, Señor. Queremos tener vidas santas. Por eso hemos buscado 4 temas o 4 conceptos, diría yo, de la santificación. El primero dice: la santificación siempre fluye y fluirá automáticamente y necesariamente de la justificación. La justificación es el momento en que hemos sido declarados justos. La justicia de Dios es imputada por medio de la fe en Él, y ahora somos declarados justos ante Dios. La santificación es parte de la salvación,
en el momento que una persona es regenerada, en el momento que una persona ha nacido de nuevo, en el momento que una persona ha sido salvada y declarada justa delante de Dios, empieza la santificación. La diferencia entre la justificación o regeneración y la santificación, nuestra salvación se da en un instante. Eso es un instante. Somos salvados en un instante. Somos justificados en un instante. Nacemos de nuevo en un instante. ¿Por qué en un instante? Porque nosotros le reconocemos en un momento. Y la palabra dice que si el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nosotros nos arrepentimos de todo corazón y dejamos de hacer lo malo, Dios nos da la salvación, ¿no es cierto? Le reconoce como hijos. Por eso la santificación es diferente, porque la santificación es un proceso. El proceso de la santificación puede que nos cueste momentos de llorar. Yo diría algo que no me gustaría mucho, de seguir pecando, pero el momento clave y crucial que cambia todo dentro de mí es una cosa: que soy salvo. Y cuando soy salvo, tengo que procurar cuidar mi salvación. ¿Cómo cuido mi salvación? Con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de vivir la palabra. Porque muchos podemos leer la palabra, podemos escuchar muchas prédicas, podemos orar mucho, pero si no vivimos la palabra, estamos mal, estamos en el otro lado. Por eso nosotros necesitamos que las cosas vayan mejorando cada día, que no sea el mismo. Cada día ir mejorando en mi santificación, en mi vida, porque ese proceso continuo, ¿saben hasta cuándo dura? Hasta el final. Siempre vamos a estar santificando nuestra vida. ¿Y cómo nos santificamos? Nos santificamos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través del ayuno y a través de las alabanzas. Es estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Es buscar siempre la presencia de Dios. Más adelante lo vamos a ver por qué. El segundo concepto dice que esta obra de santificación se inicia con el nuevo nacimiento. Se desarrolla de dos maneras: mediante la muerte o sometimiento de los deseos de la naturaleza pecaminosa, y la vivificación o la vida que Dios ha puesto en nosotros. Se convierte en un manantial para vida eterna. Como vimos, dos momentos: es morir a la carne, es morir a las pasiones, es morir a los deseos, para que el espíritu se vivifique. Y nosotros podemos mirar en nuestras vidas qué pasa con este proceso. Debemos morir a la carne. ¿Cómo morimos a la carne? Ustedes preguntarán: si yo oro un día y me voy de vacaciones una semana, ¿usted qué cree que predomina en usted? ¿El espíritu o la carne? La carne. Porque ¿qué estás alimentando? La carne. Estás dándole fuerza a la carne. Yo no sé qué tiene esa carne, pero usted le da un espacito y esa se le sube y toma el control de su vida. Por eso nosotros debemos mantenernos en la vida espiritual. La vida espiritual no tiene vacaciones. Puede que nosotros salgamos a pasear, que vayamos a un lugar, pero debemos estar orando. Y si hay un lugar, como me contaba la otra vez la hermana Sonia, se congregó allá donde estuvo paseando, buscó un lugar donde congregarse, ¿no es cierto? Para que el espíritu se avive. Cuando nosotros nos metemos totalmente con el Señor, vivifica el espíritu. Dice que es un manantial de vida eterna. Cuando nosotros estamos dispuestos a que el Señor cambie, regenere nuestra vida, cambie nuestra manera de vivir, necesitamos estar metidos, avivar el espíritu, alimentar el espíritu. Y yo recuerdo, a veces hay mucha gente que es muy, ¿cómo se llama eso? Muy teológica, que sabe mucha teología, que sabe mucha Biblia. Y a veces uno le pregunta y se sabe todos los versículos. Y
no los practica. En él hay orgullo, en él hay altivez. Y una persona que es humilde, que apenas brinca de su cama y de rodillas está delante de la presencia de Dios, y sale para su trabajo y va orando y pone las manos sobre sus hijos y ora, y pone las manos sobre su esposa y ora, y cuando llega a su casa alaba, cuando llega a su casa vuelve y ora, y cuando termina el día vuelve y ora. ¿No es mejor ser como él? A mí me parece y a mí me agrada ser más como él que ser como el que se lo sabe todos los versículos. Sí, hay que estudiar, hay que leer la palabra, hay que introducirnos en ella, pero también debemos entender que debemos ponerla por obra, que nosotros debemos vivir una vida diferente. Si usted quiere que el Espíritu viva, alimente el Espíritu, aliméntelo cada día, llénese más de Él, que la presencia de Dios venga. Y no importa que usted no se sepa los versículos, Dios se los irá dando poco a poco. El Señor es tan fiel y justo que le va haciendo recordar a usted los versículos a medida que usted va metiéndose en la presencia con Él, cuando está viviendo una vida de santidad con Él, cuando está diciendo: a esta carne la voy a mortificar, al pecado lo voy a mortificar. Estamos matando a nuestro viejo hombre, ya hemos muerto a ese viejo hombre en Cristo, y al mismo tiempo la vida de Dios en Cristo va impartiendo en nosotros algo con nosotros, va cobrando vida. Nuestra vieja naturaleza cada día es una sombra. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi vieja naturaleza ya es una sombra en mi vida, y nuestra nueva naturaleza en Cristo cada vez es más visible. ¿Cómo es más visible? Cuando todos ven a Cristo en usted, o lo ven en mí. Cuando Cristo es la representación, cuando usted va a su trabajo, cuando usted va donde su familia, y usted representa a Cristo con lo que vive, con lo que dice, con lo que hace, cómo se comporta. Ahí está vivificándose la presencia de Dios en su vida. Por eso la santificación es aquella obra libre de la gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente una vida más santa. A pesar que en la santificación tenemos una parte de luchas, porque nosotros tenemos a diario luchas, tenemos conflictos, y tenemos que ir allá a la presencia de Dios, porque necesitamos ganar, necesitamos llegar en victoria, derrotar esas luchas, cambiar esa manera que hemos venido viviendo, y no llegamos a la derrota, porque en Cristo hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Cristo hay victoria. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar, esas luchas, para que en nosotros esté el Espíritu Santo, obre sobre nosotros y vaya santificándonos en cada día. Tenemos una parte activa, ¿no? Y esa parte activa es la que usted y yo tenemos que hacer todos los días. ¿Cuesta? ¿O a quién no le cuesta? Levánteme la mano aquí el que no le cueste orar, que esté fluyendo para levantarse a orar a las 3 de la mañana, el que esté dispuesto a pagar ese precio. Esa es la parte activa. Y muchas veces no queremos orar. Muchas veces llegamos cansados. Una oración un miércoles en la noche, el Señor me lleva a decir: Señor, aunque vengo cansado, aunque estoy rendido, aunque ya no tengo fuerzas, pero yo quiero estar en tu presencia. Y la oración comenzaba a fluir. Y eso era algo que el Señor estaba haciendo, porque Él da nuevas fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas. Y de pronto usted no lo quiere hacer. Usted quiere sentarse o acostarse y prender el televisor, ¿no es cierto? O quiere de pronto ver algo, oír algo, o hasta dormir. Pero ahí está la parte activa. Usted tiene que buscar la presencia de Dios. Usted tiene que ser la parte activa para que se libre y se capacite para morir más y más al pecado y vivir en santidad. Dios nos da esa capacidad. Por eso Dios nos pide que nos metamos más con Él, porque Él sí nos da esa capacidad. ¿Cuántos lo han vivido en su vida? Cuando ya como que no hay nada que solucione, cuando ya todo está perdido, cuando parece que ya no obra, y ustedes dicen: Dios, me has abandonado. Señor, ¿por qué me has abandonado? Aparece el milagro, aparece la solución. Lo vemos económicamente,
Lo vemos a veces en la salud, a veces lo vemos a través de las oraciones que hacemos por nuestros hijos, a veces lo vemos en las situaciones de escasez, muchas veces en el trabajo, cuando tenemos problemas laborales, cuando como que todos se levantan, ¿no? Porque todos están como dispuestos a ver qué va a decir el cristiano, voy a ofenderlo, y se hacen ese propósito y como que se mentalizan en ello, vamos a ver cómo responde, y le botan a usted la ofensa. Y ahí es cuando comienza la lucha. ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? Vas a salir temprano, vas a trabajar el 8 de diciembre, el 9 y el 10, pero vas a salir temprano para que puedas ir a prender tus velitas. ¿Tú qué les dices? ¿Tú qué les dices? Listo, oiga, son buena gente, me dieron salir temprano, no importa, me pagan el 8, me pagan el 9 y el 10 como extras. O usted le dice, qué pena con ustedes, yo cumplo mi horario, pero le trabajaré el 9, pero el 8 y el 10 no, yo no le trabajo los días, así me los pague. Usted puede tener el valor, en el nombre de Jesús, de derrotar ese gigante que le están presentando. Usted puede hacerlo. Y es cuando uno se analiza, Señor, estoy en el camino de la santificación. Señor, ¿realmente esta obra se está haciendo en mí? ¿Tengo la capacidad que tú me has dado para derrotarlo? Es un análisis que debemos hacernos. Es una remembranza que tiene que tener a su mente. Otro significado de la santificación. La palabra traducida como santificar significa literalmente ser apartado en su forma nominal. Se traduce generalmente como santidad. O sea que en términos básicos, la santificación es el proceso del Señor que nos separa del pecado y que nos aparta para la santidad. Lo que el Señor hace es tomar y separarnos de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces eso se hace en 3 niveles. La santificación se da en el momento de la salvación. En la palabra dice que somos llevados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero cuando conocimos de Dios a través de su gracia, porque sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Dice la palabra. Entonces, por su gracia fuimos sacados de las tinieblas y llevados a su luz admirable. Hace una separación. Ya no somos de ese equipo, ya somos del otro equipo, del ganador, del Dios que nos da la victoria, del equipo de la salvación. Entonces nosotros pensábamos antes que todo estaba como dicho, ¿no es cierto? Y éramos esclavos del pecado. Y de pronto nos dábamos cuenta. Y muchos ahorita en la vida se deleitan todavía en sus pecados, en sus pasiones. ¿Cuántos no se deleitan? Dicen, llegó diciembre con su alegría. Llegó diciembre, mes de, no sé qué decían, pero y animación. Pero bueno. Y muchos piensan, en mi empresa sucede, muchos dicen, la despedida, no, está despedida. ¿Qué quieren de despedida? Decía el gerente. Yo alzaba la mano y decía, un bono, un solo voto, contra 60. Una fiesta. Y yo, venga, pero ¿para qué quieren fiesta? Es que me voy a emborrachar, voy a bailar, me voy a deleitar todo un año trabajando, 365 días trabajando. Yo le decía, no, 365 días no trabajo, no trabajo ni los domingos, algunos domingos, y a otros días tampoco trabajo, los festivos, nunca trabajo 365 días. Pero decía que el placer de ellos era, al haber cumplido un año, tener una fiesta para emborracharse, bailar, y no saben ni qué va a hacer porque pierde el control. Y mi único voto por el bono no prosperó. Pero yo sé que Dios es grande y maravilloso. Y ese bono no prospera ya, pero ellos me dan el bono, seguro, yo en el nombre de Jesús. Pero no voy a compartir con ellos.
no voy a deleitarme en sus pasiones, porque el pecado ya no está en mí. ¿Y por qué el pecado abunda en ello? Porque tomados ya hacen cualquier cosa. Pueden quedar en ridículo, pueden quedar en muchas cosas, pueden hacer cosas que hasta después se avergüencen. Y eso era lo que hacía el pecado. El pecado, si usted recuerda lo que usted hacía en el pecado, eso lo avergüenza hoy en día. Recuérdelo y diga, sí, verdad, eso me da vergüenza. Vergüenza porque era algo feo, algo malo, eso estaba mal delante de Dios. Yo ofendía a Dios con mis actos, con mis palabras. ¿Cuántas palabras no decíamos? Yo digo 30 palabras, 25 groserías. Y 5 era, ojalá, bueno, eran como sílabas, ¿no es cierto? Y había mucha palabra que era grosería, había malos pensamientos. Y eso es lo que Dios hizo en nosotros, liberarnos. Por eso es tan importante entender la santificación en nuestras vidas. Necesitamos que nuestras bocas sean, como dijo Ezequiel, creo que fue, quiero que un carbón purificara mis labios. A Isaías. Digo que un carbón purificara los labios. Quería quitar toda contaminación. Y nosotros necesitamos también quitar toda contaminación que hay en nuestras vidas, ya sea por lo visto, por lo dicho o por lo hecho. Son cosas que debemos buscar. Por eso, a través de este concepto de santificación, de posicionamiento, yo le pongo posicionamiento, porque estábamos posicionados en las tinieblas y ahora nos posicionamos en la luz admirable. Es de posicionamiento, ¿no? Cambiamos de posición. Hemos sido separados, pero esta santificación es progresiva. Es cuando vamos evolucionando día a día, vamos progresando poco a poco. Como han dicho, restituye la imagen de Dios en nosotros cuando nosotros ya teníamos otra imagen. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Estaba la imagen de Dios en ellos. Cuando pecaron, se fue la imagen de Dios. Nosotros nacimos en pecado. Por eso no tenemos la imagen de Dios. Por eso cuando vamos siendo santificados, va restituyendo la imagen de Dios en nosotros. Por eso las personas que pasen, las personas que estén con nosotros o que vivan una vida cercana, porque uno a veces dice el trabajo es el segundo hogar, porque pasa mucho tiempo. A veces pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, porque en la casa cuando lo pasa la pasa durmiendo. Entonces convive como más con los del trabajo que a veces con la propia familia. Y la verdad es que ¿quién pidió mariachis? Nadie, ¿no es cierto? No llegó mariachis. Entonces la verdad es que nosotros al convivir con ellos, ellos tienen que ver la imagen de Dios restituida en nosotros, porque ellos nos ven mucho los defectos. ¿Y cuántos errores tenemos? ¿Cuántos defectos tenemos? Hartos. Cuando se nos sube el mal genio, cuando contestamos, estamos concentrados. Yo digo que estamos concentrados en un trabajo y nos dicen algo y nosotros contestamos, no decimos gracias, ahora te atiendo, espérese que estoy ocupado. Ahí no está mostrando la presencia de Dios, ¿no es cierto? Usted no le puede decir, claro, ya te atiendo, espérame un momento, regálame unos minutos, ¿no es cierto? ¿Cómo contesta usted? Es una práctica que me toca hacer mucho, hermano, yo le cuento. Cuando llegan los vendedores y me acosan, y yo estoy en el otro trabajo, yo los digo, pero estoy haciendo esto. Le estamos diciendo, ¿puede hacer esto? Yo, sí, claro, pero luego, por eso, dinos cuándo. Y he aprendido a decirles, con mucho gusto, estoy ocupado, pero en 20, media hora, una hora, lo atiendo. Y se van. Y hay otros que se ponen bravos. Dicen, ¿pero por qué yo de últimas? Le dije, porque llegaste después de él. Entonces, no eres el último, eres el posterior, al que llegó primero. No eres el último. Y he logrado entablar como una disciplina en el área del trabajo, porque pues atiendo 5 vendedores, más el gerente, más 25 clientes de afuera, o sea, más o menos estoy atendiendo casi 40. Eso es estresante, hermanos.
Uy, yo no sé cuántos, pero es estresante. Es muy difícil, porque todos quieren ya. Todos quieren ser primeros. Y cómo me gustaría que todos quisieran ser primeros en el reino de los cielos. Dijeran, vamos a orar, yo quiero ser primero. Así como quieren ser primeros en el trabajo. Y es difícil, pero bueno, Dios hará la obra en cada uno de ellos. Por eso, esta perfecta obra que Dios hizo en Adán y Eva se rompió con el pecado. Y la obra del Espíritu Santo está santificándonos, ¿no? Está restituyendo esa imagen que rompió el pecado. Por eso la santificación progresiva en nosotros la vivimos ahora, es cada día. Debemos crecer esa imagen de Cristo. Debemos crecer esa imagen de Cristo. Se habla de una santificación final, que es la glorificación de nuestros cuerpos. Cuando hayamos dejado el pecado, viviremos en gloria eternamente con el Señor. Pero es que en este momento es cuando el Señor venga por nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados. Estaremos glorificados con Él eternamente. Ahí termina la santificación. Por eso, la santificación es un estilo de vida, porque a diario tienes que hacerlo. Y un estilo de vida es lo que haces a diario, es lo que vives a diario, es lo que distribuye su tiempo a diario. ¿Cómo lo distribuimos? Es difícil. Yo sé que aquí hay personas, y me incluyo, que madrugamos mucho, pero tenemos que entrar a las 6 de la mañana y salir a las 6 o 7 de la noche. Y solo tenemos una hora de almuerzo. Pero ellos son benevolentes, nos dan 15 minutos. 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde. Y en esos 15 minutos me llegan con trabajo para que no me los pueda tomar. Y muchas veces me dicen, ¿quiere agua de panela y un pan? Y me lo ponen ahí para que no me mueva. Entonces uno dice, bueno, no tengo casi tiempo, pero hay que distribuirlo, ¿no es cierto? Y yo pensaba y decía, Señor, tú nos haces madrugar. Y estamos delante de tu presencia y a veces 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y estamos ahí buscando. Muchas veces tengo que levantarme a las 2, 3 de la mañana a conectarme con la empresa. Dije, ¿y si me toca conectarme con la empresa? ¿Por qué no puedo hacerlo con el Señor? Yo tengo que hacerlo. Entonces, que se conecte, sí, le digo por ahí a las 4. Pero es que necesitamos gente, sí, a las 4. Y primero le dedico el tiempo a Dios. Me levanto a las 2. Y ya después, ahí sí me conecto con ellos. Porque ellos trabajan 24 horas. Yo no. Yo les digo, déjenme dormir. Y es una cosa muy estresante para cualquier ser humano. Vive pendiente más de su trabajo a veces que de su vida. Y eso es lo que Dios nos trajo para traer libertad. Dice que el Señor nos dio libertad cuando llegamos a sus caminos. Y eso es lo que tenemos que clamarle a Dios. Y yo le estoy clamando a Dios que salga rápido ese dictamen de la pensión, porque tengo que descansar de eso. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y glorificaré su nombre y les diré y les contaré lo grande y poderoso que es Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estilo de vida en Cristo, eso no es esporádico en el creyente. La santificación no es algo que se busca de vez en cuando, ¿no es cierto? Sino que la santificación es cuando buscamos en una semana de ayuno. La santificación es nuestro estilo de vida y quiero que de verdad esto quede grabado en nuestros corazones. Buscar la santificación es como buscar la naturaleza de Cristo. Es vivir como el Señor viviría. Porque cuando vivimos en la naturaleza de Cristo, es la razón de matar el pecado. Es la razón de vivir para Cristo. Es tener la razón de vivir cada día, cada momento, cada instante. Se ha formado el carácter de Cristo en mí y en usted. Es una vivencia que tiene que hacerse un hábito en mi vida para que yo pueda ver que el Señor se está formando el carácter de Él en mí. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, hermanos, vamos a ayunar el sábado, vamos a ayunar por tal cosa, tal motivo, y damos un motivo, pero lo hacemos por ahí cada año. Bueno, no exagero tanto, por ahí cada mes, y no pasa nada. Fue el momento.
Hay que vivir metidos con ello. Hay que vivir metidos en la oración. Hay que vivir metidos en la adoración. Dice que el pueblo habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted se mete en la alabanza, rompe cadenas, rompe yugos. Cuando usted se deleite en la presencia de Dios, Dios comienza orando. Dice que caen muchas cosas que están en las huestes, que están ahí en el segundo cielo, segundo cielo. Caen muchas cosas que los demonios están moviendo a través de eso. Y tú lo vas a contristar al Espíritu Santo si no buscas la presencia de Dios. Tú vas a entristecer al Señor cuando lo dejas de lado, cuando lo ignoras. Por eso hay que permanecer en Él. Por eso hay que estar siempre haciendo las cosas totalmente con Él. Por eso queremos pedir siempre que no haya tantos debates en los cristianos, porque a veces yo he visto polémicas en el mismo cuerpo de Cristo. A veces hay polémicas porque unos dicen digamos, tienen como una vista de la vida final o de los tiempos finales de una forma y otros de otra, ¿sí? Y muchos dicen, los dones han cesado, y otros dicen, no, continúan los dones, y se vive como en un debate, ¿no es cierto?, por la escatología. Pero eso no nos sirve a nosotros de nada. ¿En eso qué nos alimenta? En nada, ¿no es cierto? Pero realmente mucha gente, yo creo que se va a salvar sin conocer cuáles serán los tiempos finales. ¿Por qué? Porque su corazón está cerca al Señor, porque su corazón está pendiente de Él, porque hace las cosas para agradarle al Señor y no necesita tener cada mayor conocimiento y no necesita preocuparse en esos debates, sino saber que Dios está con él y que usted tiene que buscarle cada día. Y saben, impresionan de pronto a glorificar el nombre del Señor con sus actos, con ese fruto que da, porque una de las cosas de la santificación es que da fruto. Cuando usted está santificado comienza a dar fruto. Entonces, como yo les comentaba, ya no le da mal genio, ya no se pone bravo, ya no reacciona por nada, porque ya comenzaron a darse los frutos en la santificación. Ya es otra persona diferente. Yo quiero que vayamos a Efesios 4, del 15 al 16. Si alguien ya lo encontró, dígame amén y lo lee con voz de trompeta. Amén. Amén. ¿Quién lo leyó? Esa sí es voz de trompeta, es de la costa. Una trompeta fuerte. El versículo del 15 al 16. Sí, amén. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esta es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces dice que crezcamos en todos los aspectos. ¿En quién dice que la cabeza es? Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos crecido desde que conocemos al Señor? Yo me hacía esa pregunta cuando estaba haciendo esa prédica. ¿Cuánto he crecido? Me miré la estatura y dije, no, bajé. Antes medía unos 65, ahora mido unos 63. Y dije, no, antes me estoy achicando. Pero viéndolo ya en la vida espiritual, hemos crecido muy poquito. Nos falta. Cada día tenemos que crecer más. Cada día tenemos que exigirnos más. Porque el Señor pide que nosotros le conozcamos, que el orgullo muera, que la vanidad se quite y que comience a vivir la humildad. Y usted reflexione, ¿quién de ustedes es humilde aquí? ¿Quién no tiene impaciencia? ¿Quién tiene mansedumbre? Cuando usted dice, se ha ido la impaciencia, ahora soy manso, como decía el Señor, sé mansos. Él fue el que nos dio el ejemplo, ¿no es cierto?
¿Cuántos aquí son mansos? No veo respuestas, no veo manos levantadas. No veo sino la de Ángel. No, mira, no la levantó. Pensé que la había levantado. Pero esto es lo que tiene que nosotros ir edificando el Señor. Podemos crecer en Cristo cuando lleguemos al final de este año. Yo decía, ¿cuál será el propósito de cada uno de nosotros en este fin de año? ¿Usted ha pensado cuál es su propósito? Estoy hablando de propósitos espirituales. ¿No ha pensado? Juan Marco me dice que no. ¿Alguno de ustedes ha pensado en su propósito? Yo a través de esta prédica decía, el propósito de este año, el primero, es crecer más la imagen de Cristo en mi vida. Tiene que crecer más la imagen de Cristo en mi vida. Yo tengo que doblegar muchas cosas: la vanidad, el orgullo, la altivez, la arrogancia, el creerse uno a veces que sabe más que los demás. Todas esas cosas en el ser humano están. El ser humano tiene que morir a ello. Tiene que polular ya más bien la mansedumbre, la humildad, la benignidad, todos los frutos del Espíritu. Eso es lo que debe polular en nosotros. Por eso vamos a ver en Tito. ¿Cuántos conocen la carta de Tito, que Pablo le mandó a Tito? En el capítulo 2, 11. ¿Quién la tiene? Dígame. ¿Y la lee? ¿Quién la lee? ¿Laura? A ver, ahorita. Tito 2 al 11. Capítulo 2, versículo 11. Versículo 11, ¿sí? Sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado. Es cuando vemos que la gracia de Dios es la manifestación que Dios ha tenido para con nosotros. O sea, nada merecíamos, nada, por lo que hiciéramos. Por eso nuestro estilo de vida debe negar los deseos mundanos, negar lo impío y crecer. No en una vida de zozobra, sino en una vida sobria, justa y piadosa. Porque cuando luchas contra los deseos mundanos, cuando luchas contra la impiedad, cuando luchas para vivir una vida sobria, justa y piadosa, tienes que meterte con Dios. Tienes que entender y reconocer que no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas del Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo que logras esto. En tus fuerzas nada puedes. Y lo vamos a ver en Romanos 6, 20 al 22. Romanos 6, capítulo 6, el versículo 20 al 22. ¿Quién lo tiene? ¿Todos? Amén. A ver, allá es que tiene voz de trompeta, ¿no? Amén. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Es una de las palabras más importantes que existen en la Biblia, ¿no? Y una de las palabras que aparece siempre en nuestra vida: somos libertados. Ya no somos más pecadores, ya no más estamos en la inmundicia, no vamos a servir para la iniquidad, sino que la santificación nos presenta como unos miembros diferentes para la justicia de Dios, porque ahora somos libres en la justicia de Dios, ya no somos esclavos del pecado. Y dice que el fruto de aquellas cosas nos avergonzaba, lo que yo decía anteriormente, ¿no es cierto?
Pero cuando estamos en la presencia de Dios, las cosas son diferentes. Ya no nos avergonzamos, porque dice la palabra que la palabra de Dios es locura para los que no creen, pero es poder para los que creemos. Y ese es el poder que nosotros tenemos, que Dios viva en nuestras vidas, que podamos renunciar a toda esa vida ambigua ya para mí, que no dejó nada, solo vergüenzas. Por eso también encontramos casi siempre, y en el Nuevo Testamento, a veces versículos que dice, pero, ¿se han visto? Dice, un versículo viene y dice, pero, como con una condición. Y eso es porque viene algo muy serio. Yo he visto que eso es normalmente un contraste. Lo que era bueno, pero era malo. Lo que era antes, pero lo que es ahora. Es porque podamos sacar el pecado, que realmente es muerte, para sacar algo productivo y útil. Porque a la final, todo lo que da el pecado no trae nada, solo muerte. Pablo decía que esa es la manera, porque el salario del pecado es muerte, y ahora nos avergonzamos en ellas. Cuando venga una tentación a nuestra vida, recuérdale a tu alma una verdad: soy libre en Cristo Jesús. La carne ya no manda. Carne, ya no mandas. La que manda es el Espíritu. Se hacen las cosas del Espíritu, no las de la carne. Cuando venga la tentación, acuérdese de eso y dígale, no, carne, ya no, tú no tienes el poder. Por eso sale de tu boca: soy libre en Cristo, soy libre en Cristo. El diablo es mentiroso y padre de mentira, y una de las cosas que nos quiere engañar sutilmente es a hacernos creer todo lo contrario. Y cuando le decimos todo lo contrario, es porque en la palabra, ¿cuántas personas se sienten a veces invadidas por la culpa? Usted lee la palabra y dice: uy, sí, yo le pedí perdón a Dios, pero me arrepentí del pecado, pero es que eso era tan grave que yo no creo que Dios me perdone. Usted tiene que confesar la palabra, ¿no es cierto? Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Usted tiene que declarar la palabra, porque el enemigo va a tratar de confundirlo y va a hacerle sentir a usted mal. Va a decirle que Dios no te perdonó, pero la Biblia dice que sí eres perdonado, que no te sientas. Y no se trata de que sienta. Hay muchas veces que la persona siempre dice: siento que estoy en un serio problema, siento que Dios no me ama ya, siento que Dios no me perdonó. Quítese el sentir. Eso no lo lleva a nada el sentir. Nosotros debemos buscar todos los días la cálida presencia de Dios, porque Él está ahí con nosotros. Él es el que nos dice la palabra, nos dice: la vida de fe no es una vida que podamos sentir, es de convicción. O sea, quítese el sentir. Nosotros debemos vivir por convicción. En mi corazón, que no sienta nada, pero saber lo que dice la palabra. La palabra es verdad, y si la Biblia lo dice, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, esa es la verdad. Aunque mi cabeza diga que no, aunque su mente le diga es imperdonable, tiene que tener la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y si usted se ha arrepentido genuinamente y ha confesado sus pecados, ha sido perdonado. No importa lo que la cabeza me diga, lo que importa es lo que dice Dios. Y siento que el Señor no nos va a dejar de amar. Dios siempre nos ha amado. Dios lo ha hecho todo por amor, y Él no va a dejar de amarnos. Dice que Él nos amó con amor eterno. Por eso hay que tener cuidado con el yo siento. Eso nos ha hecho mucho daño en las iglesias. Ay, yo siento, no siento de Dios. Sí siento, no siento. Y eso ha afectado a cada uno, a cada creyente, porque ha venido la tentación y no ha podido con ese pecado, no ha sido libertado, y cada vez lo abruma más ese pensamiento. Deje que la Biblia y la oración
quiten esa abrumación, que no sucumbas, sino que la palabra de Dios y una buena oración, dile al Señor que le hable, que le recuerde, porque muchas veces usted se siente agobiado, triste, y dice como que las cosas no me salen, como que todo está perdido. ¿Y qué hace usted? Va y se acuesta, se mete dentro de las cobijas y llora. Y alguien, ven, yo quiero hablarte. No quiero hablar con nadie, déjeme estar solo con mi tristeza y mi dolor. Y usted lo que está es perjudicándose, porque se está encerrando en sí mismo, está dejándose como una prisión de lo que le está sucediendo. Si no quiere hablar con nadie, no hable con nadie, pero hable con Dios. Usted no debe estar solo, usted debe estar hablando con Dios, usted debe estar orando y leyendo la palabra. No deje que esta abrumación o estas cosas que le vengan lo haga a aislarse, sino que venga a buscar la presencia de Dios. La mayoría de gente pasa poco tiempo con Dios. Yo sé que muchos le dedican tiempo a otras cosas. Hay muchos que a veces dicen, voy a misa y duro 40, 45 minutos allí y ya, eso fue todo lo que hice en la semana. Tengo compañeros que me dicen eso. Yo busco la presencia de Dios porque yo voy el domingo al 20 de julio y estoy allí 45 minutos, pero no ha visto que realmente pasar en la presencia de Dios es diferente. No le conoce, no le ha buscado, no se ha vuelto reiterativo con el Señor. Por eso debes pasar tiempo con el Señor. Tienes que buscar tiempo para que Dios hable a tu corazón. Dígale siempre: Dios, háblame, quita mis emociones, quita mis pensamientos, quita mis sentimientos, porque eso me va a deprimir. Yo necesito estar de rodillas buscando la solución. Yo necesito quitar la depresión. Yo necesito quitar la ansiedad, la angustia. Allí, en el ayuno, la oración, allí Dios restaura el alma. Somos siervos de Dios, y como siervos de Dios, el fruto debe estar en nuestras vidas. El resultado es llegar al cielo. Ese es el objetivo de todos nosotros. Por eso la santificación es una parte de una batalla interna. El Evangelio enseña a vivir en Cristo en estas batallas, porque Cristo es la victoria. Huimos de relaciones que nos producen dolor, porque no existen matrimonios que no haya problemas. O dígame un matrimonio donde no haya habido problemas, o una casa que no haya tenido problemas con sus hijos. O dígame que si usted ha tenido un sufrimiento por una relación con alguien, no ha vivido momentos en los cuales quiere que le sientan lástima, y usted dice: ay, pobrecito, ¿cómo me fue? Pero usted ha buscado el consuelo, usted ha buscado cómo sanar sus heridas, usted ha buscado cómo llegar a quitar todos esos pensamientos y quitar esas palabras de su vida de pobrecito, a través de una relación con Dios. Y yo lo invito a que busquemos Gálatas 5:17, porque esto vamos en esta ya tarde, en esta tarde, Gálatas 5:17. Marcos, está que se lee. A ver, que la tenga en amén. Amén, Sonia. A ver, hermana, comparte. Gálatas 5:17, ¿sí? Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. O sea que dentro de nosotros hay dos naturalezas, ¿no es cierto? La palabra nos dice que hay dos naturalezas. Existe uno que quiere dar rienda suelta a su vida pecaminosa y otra que quiere vivir en la palabra de Dios. Son unas luchas constantes en nuestro interior, pero nosotros no podemos entristecer al Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar rienda suelta a la carne. La que se alimente, esa es la que va a gobernar nuestras vidas.
Por eso nosotros necesitamos alimentar el espíritu. Y nosotros vamos a tener muchas luchas. Vamos a verlo en la primera de Corintios 9:27. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? ¿Ah? Amén. ¿Quién la entiende? Amén. Amén. Laurita, a ver. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido que algo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Es una lucha espiritual. Dice golpear el cuerpo. Ustedes saben que en las películas americanas, ¿no es cierto? Ustedes que ven hartas películas, que los jóvenes ven hartas películas americanas, capturan un soldado y ese soldado que es capturado lo llevan a la mesa y le dicen: díganme dónde están los otros soldados. Ese no va a decir ahí mismo: están allí. ¿No es cierto que no? Cierra su boca, no dice nada y tienen que buscar los medios. Entonces comienzan a torturarlo, le cortan las uñas, ¿no es cierto? Yo he visto en películas que le cortan las uñas, le tapan los ojos, tratan de ahogarlo, le meten la cabeza debajo de agua. Eso hacen miles de cosas para que confiese, para que diga, y lo torturan. Esa es la manera como hacen para que hable, para que tenga que decir que sí. Entonces nosotros tenemos que golpear nuestra carne. Ustedes dirán: ¿cómo golpeo mi carne? ¿Cómo hago para que mi carne ceda? Pues la va a tener que golpear con oración y con ayuno, con lectura de la palabra. Ahí es cuando golpeamos nuestra carne. Ahí es cuando vemos que torturamos nuestra carne para que avive el espíritu. Por eso tenemos una guerra total y convincente todos los días. No le des alimento a la carne, por favor. Alimenta el espíritu. Cuando tú le das alimento a la carne, es cuando dejas de orar, es cuando dejas de leer, es cuando te dejas unas vacaciones espirituales. Por ello decía: no hay vacaciones espirituales. Por eso el apóstol Juan dijo: si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Y será que nosotros en la carne guardaremos los mandamientos? ¿No es cierto que no? Muy difícil. Nosotros tenemos que avivar el espíritu. Nosotros tenemos que avivar nuestro ser interior, nuestra alma esté sujeta al espíritu y podamos hacer la voluntad de lo que dice el espíritu. No digan que vivimos como un mundano y soy hijo de Dios, porque muchas veces el cristiano dice: no, eso no tiene nada. Yo estaba evangelizando allí donde estábamos en la despedida de la empresa. Ellos estaban tomando, pero yo los estaba evangelizando. Es más, saqué a una muchacha a bailar para evangelizarla. No diga eso. ¿Por qué? Porque cuando usted actúa como mundano, no es hijo de Dios. Entonces usted tiene que entender que para ser hijo de Dios, su vida tiene que estar en obediencia y guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, busquémoslo rápidamente, nos dice: Romanos 8:14. ¿Quién la tiene rápidamente? Porque ya vamos a acabar. Estamos acabando. Romanos 8:14. ¿Quién la tiene? Amén. Amén. ¿No la lee? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Sí ven? Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, o si no, no somos hijos de Dios. ¿Y quiénes se van a salvar? Los hijos de Dios. ¿Por qué viene Dios? Por sus hijos. Por eso Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Debemos dar todo en contra de nuestros pecados. La mayor motivación a la santidad es la cruz. Cuando estás solo, cuando no está tu esposa, cuando no están tus hijos, o al contrario, cuando estás totalmente solo, ¿qué te motiva a ser santo?
¿Qué te motiva? Nadie te está viendo. Porque muchas veces actuamos por los que están alrededor de nosotros. Muchas veces actuamos porque el que está conmigo. Pero cuando estás solo, ¿qué te motiva? ¿Será que te motiva el Espíritu de Dios? ¿Será que vas a la cruz? Cristo fue crucificado para llevar todos nuestros pecados. Por eso nosotros necesitamos crucificar nuestra carne cada día. Necesitamos ir a la cruz y crucificarla. La santificación es la garantía de la glorificación. Y la santidad es la evidencia más gloriosa de la gracia, salvado ya que nos alcanzó. ¿Cómo quiere Cristo encontrarnos cuando venga? ¿Ustedes saben cómo quiere encontrarnos? Sin mancha y sin arruga. Por eso dice la palabra en Efesios 5:27. Efesios 5:27. Amén. Dice la palabra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo dice que los maridos deben santificar a sus esposas, porque eso está haciendo Jesús con su iglesia. Está santificando para presentarse como debe ser, sin mancha y sin arruga. Si eres de Cristo, Cristo te está santificando, porque Él te quiere sin mancha y sin arruga. Vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios por esta palabra que haya tocado nuestros corazones. Que la gloria de Dios sea la que resplandezca hoy en nosotros. Por eso cierre sus ojos, mire a Él. Su presencia está aquí en esta tarde. Es la que ha venido a traernos porque ha hablado a mi vida. Y yo espero que Dios haya hablado a su vida, porque de verdad necesitamos morir a la carne, necesitamos morir al pecado. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje que tú has traído a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor, porque has venido tocando y inquietando mi mente y mi corazón acerca de la santificación, porque necesitamos ser santos. Dice que sin santidad nadie te verá, Señor, y nosotros queremos verte, nosotros queremos estar contigo la eternidad. Padre, no queremos quedarnos, queremos estar sin mancha y sin arruga, como dice tu palabra. Queremos estar preparados para cuando tú vengas o cuando nosotros vayamos a tu presencia, mi amado. Queremos vivir momentos de intimación contigo maravillosos, Señor, en los cuales podamos ir creciendo y que esta santificación vaya haciéndose cada día más palpable en nuestras vidas. Que puedan las personas que nos conocen, las personas que viven con nosotros, las personas que están alrededor de nosotros, te vean a ti en nosotros, Señor. Amén. Que reflejemos tu presencia, que reflejemos tu vida, Señor. Por eso no queremos pasar desapercibido este momento, Dios de la gloria. Queremos vivir esta vida, Señor, llena de ti. No queremos vivir más en las cosas del mundo, viviendo por preocupaciones del mundo. Queremos vivir solo para agradarte a ti, Señor. Es tan importante entender, Dios, que tú nos llamaste, que tú nos trajiste de las tinieblas a la luz, que tú nos sacaste, Señor, para hacernos dignos hijos tuyos. Porque todos somos criaturas, pero el que te acepta, el que hace tu voluntad es hijo tuyo. Amén. Y tú vienes es por tus hijos, Señor, vienes por esta iglesia, Señor. Amén. Que se postra delante de ti, que te adora, que deja todas las cosas que tenía en el pasado, en el mundo. El mundo está allá, ya no importa más, solo importas tú, Señor. Por eso verdaderamente en esta tarde queremos pedirte perdón, Señor, por todos esos pecados, Señor, que hemos hecho cuando te hemos ignorado, por todos esos pecados, Señor, cuando hemos dejado de buscar tu presencia, de leer tu palabra y nos hemos dejado contaminar por pensamientos mundanos,
por pensamientos de deshonra, por pensamientos que van de inmundicia sexual, con pensamientos de lascivia, con deseos carnales, Padre Santo. Queremos ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Queremos ser una iglesia apartada para ti, porque tú nos dices que la santificación somos apartados para ti. Y queremos ver, Señor, que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Obra con poder, obra con gloria. Y si alguno de aquí, de nosotros que estamos acá, Señor, no hemos logrado entender, abre nuestro entendimiento, Padre. Que podamos verte, que podamos decir, Señor, yo he estado comprometido contigo, pero muchas veces te he dejado de lado, porque muchas veces he optado por aceptar otras cosas. Pero quiero, Señor, reivindicarme contigo en esta tarde. Yo quiero reivindicarme contigo, Señor, porque no quiero hacer más esas cosas. Quiero sentar hoy mi vida un precedente. Que ese precedente sea que tú eres el que me va a guiar, Espíritu Santo. Que tú eres el que vas a llevarme por el camino correcto. Tú eres, Señor, el que me vas a dar la potestad de ser hijo tuyo, Señor. Amén. Por eso no queremos hoy vivir más en esas cosas que en el pasado nos afectaban. Queremos vivir una vida pura, santa, agradable, bajo tu voluntad, Señor. Gracias, bendito Padre. Yo te doy por cada una de las personas que estamos aquí. Y te pido, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos libre de toda tentación, Padre Santo, que no caigamos en el pecado, Señor, sino que nos fortalezcas cada día más, que vivamos una vida, Señor, llena de ti. Es lo mejor, es lo más importante para nosotros, es vivir en santidad, es humillarnos delante de tu presencia, es estar a tus pies cada día, cada mañana, es doblar nuestras rodillas, Señor, saltar de nuestra cama y lo primero que hagamos es orarte a ti, Señor, es buscarte, es anhelarte, es enamorarme más de ti, Señor, cada día. Hazme crecer. Edifícame, Señor, con tu palabra. Edifícame, Señor, con todo lo que tú tienes para nosotros. Que se cumplan los propósitos que tú te has trazado para nosotros. Por eso, Padre, no nos dejes y que vayamos siempre en esa edificación y ese crecimiento y avancemos, Señor, en victoria en Cristo Jesús. Gracias te doy por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que el Señor les haya hablado, porque a mí me ha hablado mucho. De verdad que tengo que cambiar muchas cosas. He reflexionado sobre muchas cosas que tengo que dejar, porque a veces hay cosas que uno a veces no ha dejado del todo. Y uno tiene que ser sincero, y uno tiene que ser honesto. A Dios no se puede engañar. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y Dios todo lo puede. Entonces necesitamos estar en ello. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos, y oramos de una vez por la despedida. No sé si hay algo más, alguna petición que tenga. Yo puse esta mañana delante del Señor la petición del suegro de mi cuñado. Yo espero que Dios obre. Yo confío en el Señor de que hoy lo opere, porque un fémur fracturado y a la edad de 81 años es difícil, y no poderse mover. 4 días que no lo atendían en la clínica del Occidente, 4 días sin comer para no ir al baño porque no se podía mover, 4 días a un siervo de Dios, porque él es un pastor. Entonces nosotros por eso lo pusimos delante de Dios, porque queremos que Dios obre. Que cuando yo llegue a la casa de mi suegro diga, sí, lo operaron, porque ellos están en comunicación a través del grupo de la familia, y esperamos eso, que Dios obre. Y lo mismo, pedimos que Dios sea el que restablezca todo. Y quiero contarles algo antes de orar, algo que nos sorprendió, y algo que nos sorprendió muy bonito ayer cuando fuimos al hogar geriátrico. Es un lugar muy bonito, consiguieron una casa muy bonita, y el lugar hay un parque muy bueno, y la casa es grande y todo. Y llegamos allí, fueron sacando, hubo bastante amabilidad. Nunca nos habían dado café con leche y galleta. Ayer nos dieron café con leche y galleta. Y yo les dije, ¿el 23 van a estar? No, yo creo que los visitan el 24. No, si quieren vengan.
Me dijo una de las personas que era la más, se llama Camilo, era como más, que andaba con la correa y todo ahí, que como que se indisponía más. Pero no, él fue el que nos dio el café, nos dio, Dios está hablando en los corazones y Dios hace la obra. Y eso nos dio gusto, ¿no es cierto, Señor? Nos dio gusto de que nos hubieran atendido así, nunca lo habían hecho, pero que la gloria sea para Dios. Bueno, entonces vamos a orar por las ofrendas y los diezmos y vamos a quedar despedidos con esta oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú provees para nuestra casa, que tú eres el que nos das el alimento, tú eres el que nos das el vestido, y es donde tenemos un techo donde descansar, y todas las cosas que tú nos das, las bendiciones, Padre Santo, te las agradecemos, y queremos ofrendarte hoy, Señor, todo nuestro corazón. Queremos ofrendar nuestra vida delante de ti, Señor, porque estamos para tu servicio, Señor. Henos aquí, somos vasos que tú limpias, Padre, para que sean vasos de honra, para que tú los puedas usar y llenar de tu Espíritu Santo. Úngelos hoy con aceite. Por eso queremos traer al alfolí nuestros diezmos, Señor, nuestras ofrendas. Queremos agradecerte, Señor, aunque sabemos que tú no necesitas de ello, pero tú te agradas de los corazones dadivosos. Tú te alegras cuando nosotros cumplimos con los mandamientos que tú nos has ordenado. Por eso decías tú en tu palabra, en Malaquías, traedme los diezmos y las ofrendas al alfolí, y yo abriré las ventanas de los cielos y regaré bendiciones hasta que sobreabunde, y probadme ahora en esto. Por eso, Padre Santo, queremos darte lo mejor, Señor. Queremos traerte a ti, Señor, el regalo mejor, como Abel dio la mejor ofrenda, Señor. Así queremos traerte, Señor, la mejor ofrenda, el mejor diezmo, sana, Señor, porque lo hacemos de corazón, porque te amamos, Dios. Porque delante de ti, Señor, estamos desnudos. Tú miras todo nuestro corazón y nada podemos ocultar. Gracias, bendito Dios, te damos por los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Y te pedimos, Dios de la gloria, que al salir de este lugar, Señor, tu presencia no se vaya, sino que se continúe con nosotros, que nos acompañe todo el día, Señor, que esté con nosotros toda la tarde, Padre Santo, que donde vayamos, Señor, tú nos guardes, nos cubras con tu precioso manto, y que la bendición tuya esté con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos con la bendición de Abraham, de Jacob y de Isaac, Padre Santo, para que tú les bendigas en todo lo que hagan y prospere su camino, Señor, como prospera su alma. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, Dios bendiga.